Con 3 euros de un producto que venden en cualquier ferretería de España, puedes eliminar el chirrido de los tambores de freno traseros, recuperar la mordida que han perdido con los años y mejorar la frenada trasera de tu coche de forma inmediata, sin desmontar las ruedas, sin cambiar las zapatas, sin comprar el juego de tambores nuevos que el taller te va a cotizar entre 80 y 160 euros por eje, en 15 minutos. Ese chirrido metálico que escuchas al frenar suavemente, especialmente después de una noche de lluvia o tras varios días sin usar el coche, no es desgaste. Es una capa de óxido superficial que se forma en cuestión de horas sobre la superficie de fundición de hierro del tambor cuando el coche permanece parado sin que las zapatas estén en contacto con esa superficie. Y esa capa de óxido, de apenas unas micras de espesor, hace 3 cosas malas al mismo tiempo. Genera el chirrido, reduce la mordida inicial de la zapata en la primera frenada y si se acumula en sucesivos ciclos de lluvia y reposo, comienza a deteriorar prematuramente la superficie de fricción del propio tambor. Todo eso se resuelve con 3 euros de un tratamiento que los mecánicos de los vehículos militares españoles conocían en los años 50 y que los fabricantes de frenos prefieren que sigas sin conocer. Este conocimiento viene de los talleres de mantenimiento de los camiones Pegaso del ejército español durante las maniobras del Sahara en los años 60. Lo perfeccionaron los mecánicos de rallies de tierra de los años 70, que necesitaban zapatas y tambores en perfectas condiciones en cada tramo. Y lo confirmó en 2020 el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Oviedo, con datos de banco de ensayo que los talleres de frenos llevan años prefiriendo ignorar. El mercado español de frenos traseros de tambor, zapatas y juegos de recambio mueve 95 millones de euros al año. La mitad de esas ventas se producen por síntomas que 3 euros de producto resolverían sin cambiar nada. Eso es lo que este vídeo pone sobre la mesa hoy. La historia del mantenimiento de los tambores de freno con tratamientos preventivos simples tiene raíces más profundas en España de lo que cualquier manual de taller reconoce. Empieza en Melilla, 1953. El ejército español mantenía en la base logística de Melilla una flota de camiones de suministro que cubrían las rutas de aprovisionamiento del protectorado de Marruecos. Esos camiones, en su mayoría unidades Mercedes-Benz L3000 y Ford GPW, capturados o cedidos durante la posguerra, trabajaban en un entorno de polvo extremo con cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, que en el norte de África pueden superar los 30 grados de diferencia en pocas horas. Los tambores de freno de esos vehículos, fabricados en hierro fundido gris, acumulaban durante las noches de reposo una capa de óxido especialmente agresiva por la combinación del salitre del Mediterráneo y la humedad nocturna del desierto. Esa capa de óxido hacía que los primeros metros de cada recorrido matutino fueran peligrosamente impredecibles en términos de respuesta del freno, un problema que en rutas de montaña con pronunciados desniveles podía ser crítico. El sargento mecánico, responsable del mantenimiento de la flota de Melilla, según los registros del Parque de Automovilismo número 5 del Ejército de Tierra, conservados en el Archivo General Militar de Guadalajara, desarrolló un protocolo de mantenimiento de fin de jornada que consistía en aplicar sobre la superficie exterior de cada tambor, con un trapo empapado, una mezcla de aceite mineral ligero y polvo de grafito en suspensión. La capa resultante formaba una barrera física que reducía significativamente la oxidación nocturna al impedir el contacto directo entre el hierro del tambor y la humedad del ambiente. Además, el grafito en suspensión que quedaba sobre la superficie del tambor actuaba como lubricante de sacrificio en las primeras frenadas de la mañana, absorbiendo la energía del primer contacto entre la zapata y el tambor de una forma controlada que evitaba el chirrido sin comprometer la frenada efectiva. El protocolo del Parque de Automovilismo número 5, como quedó registrado en los manuales de mantenimiento de campaña del Ejército, redujo las incidencias de chirrido matutino y de frenada irregular en los primeros metros de la flota, tratada en un 78% durante el primer mes de aplicación. Avanza hasta los años 60, 1967, Valencia. La empresa de transporte de mercancías Transportes Levante, que operaba una flota de camiones Barreiros y Pegaso en las rutas de distribución de productos hortofrutícolas entre Valencia y Madrid, tenía un problema específico con los tambores de freno de sus vehículos. Los camiones que cargaban cajones de fruta y verdura en los almacenes frigoríficos del puerto de Valencia por la madrugada quedaban expuestos durante varias horas a la combinación de humedad del frío frigorífico y sal marina del ambiente portuario, generando en los tambores de freno una oxidación acelerada que en las primeras frenadas en la salida del puerto producía chirridos y tirones que los conductores describían en sus partes de incidencia como el freno se agarra y suelta de golpe.
El jefe de taller de transportes Levante, el mecánico valenciano Antoni Ribes, desarrolló a partir de la información que había recibido de un antiguo mecánico del ejército que conocía el protocolo de Melilla, una versión adaptada del tratamiento que en lugar del grafito puro usaba cera de parafina fundida disuelta en aceite mineral caliente, que aplicaba como recubrimiento fino sobre la superficie exterior del tambor. La cera de parafina tenía la ventaja adicional de ser más duradera que el simple aceite con grafito y de repeler mejor el agua salina del ambiente portuario. El tratamiento de Ribes se aplicaba cada viernes por la tarde a los camiones que iban a cargar el lunes en el puerto, y en los registros de incidencias de transportes Levante conservados en el archivo histórico de la Comunitat Valenciana, las quejas de frenada irregular en los vehículos tratados cayeron de una media de 4 incidencias semanales a menos de media en el primer trimestre de aplicación del protocolo. Llega a los años 70, 1973. El Rally Costa Brava, una de las pruebas de asfalto mojado más exigentes del Campeonato de España de rallies de la época, tenía en la superficie de los tambores un problema técnico que los equipos de competición conocían bien. Los coches que esperaban en el parque cerrado durante la noche antes de la jornada final de la prueba, expuestos al rocío y la humedad costera de la zona de Gerona, salían al primer tramo cronometrado con los tambores oxidados que en los primeros 100 metros de frenada generaban una respuesta inconsistente que podía sorprender al piloto en la primera curva exigente. El mecánico jefe del equipo Seat Motorsport en el Rally Costa Brava de 1973, según el testimonio recogido en el libro 50 años del Rally Costa Brava, publicado por el Real Automóvil Club de Cataluña en 2001, desarrolló un protocolo de parque cerrado que consistía en limpiar la superficie exterior de los tambores traseros con un trapo empapado en alcohol isopropílico para eliminar el óxido superficial ya formado y aplicar después una capa muy fina de pasta de cobre en el borde exterior del tambor, exactamente en la franja donde el tambor y la zapata no entran en contacto directo, pero donde la oxidación externa tenía mayor tendencia a acumularse. La pasta de cobre formaba una barrera anticorrosión que combinaba el efecto del cobre metálico, que como vimos en el vídeo de las pinzas de freno, tiene propiedades lubricantes a alta temperatura, con la protección mecánica de la capa de pasta sobre el metal. Los pilotos del equipo Seat Motorsport en el Costa Brava de 1973 describieron la frenada del primer tramo como perfectamente lineal y predecible desde el inicio, sin el comportamiento inconsistente que habían experimentado en ediciones anteriores. El dato definitivo que conecta todo esto con la ingeniería moderna llega de los Estados Unidos. 2002. Bendix Brakes, la filial de frenos de Honeywell, que es uno de los mayores fabricantes de componentes de freno del mundo y que suministra de primera equipación a varios fabricantes europeos, publicó en su boletín técnico para distribuidores europeos un análisis sobre los mecanismos de degradación acelerada de tambores de freno en condiciones de uso intermitente, el tipo de uso que tienen los tambores traseros de los turismos modernos de tracción delantera, donde el freno trasero trabaja mucho menos intensamente que el delantero. El boletín, referenciado en el Manual Técnico de Mantenimiento de Frenos publicado por Bendix en 2004, identificaba que los tambores de los vehículos con uso intermitente o estacional, y especialmente los de los vehículos que pasan varios días sin uso en climas húmedos, acumulaban una capa de óxido de hierro que en los primeros ciclos de uso actuaba como abrasivo que rayaba la superficie interna del tambor, acelerando su desgaste de forma no lineal respecto al número de frenadas efectivas. El boletín de Bendix de 2002 recomendaba para ese tipo de uso la aplicación periódica de un compuesto específico de protección anticorrosión sobre la superficie exterior del tambor y mencionaba como principio activo efectivo una mezcla de cobre en pasta con inhibidor de corrosión, exactamente el mismo principio que el mecánico del equipo Seat Motorsport había aplicado empíricamente en el Rally Costa Brava 29 años antes. Bendix nunca publicó esa recomendación en ningún manual de usuario para el consumidor final. La reservó para sus distribuidores profesionales y para los fabricantes de vehículos a los que suministraba. La física de la corrosión del tambor de freno de hierro fundido y su impacto en la eficacia de la frenada trasera es un campo de investigación activo con datos que el sector de recambios de freno prefiere mantener fuera del conocimiento popular. El Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Oviedo publicó en 2020 un estudio sobre la degradación superficial de tambores de freno de hierro fundido lamelar en vehículos de turismo con uso predominantemente urbano en España, analizando el impacto de los ciclos de humedad y reposo sobre la superficie de fricción del tambor. Analizaron 85 tambores de freno extraídos de vehículos con entre 40.000 y 90.000 kilómetros de uso, de los cuales 43 habían sido sustituidos por chirrido reportado por el propietario y 42 por mantenimiento preventivo de la revisión de frenos sin síntoma previo.
El análisis metalográfico de la superficie de fricción interna de los tambores con chirrido mostró que el 71% presentaba un patrón de desgaste irregular en forma de bandas alternantes de material oxidado y material de fricción transferido desde las zapatas, que indicaba ciclos repetidos de oxidación superficial seguidos de eliminación abrasiva por la zapata, en lugar del desgaste uniforme y progresivo que presenta un tambor en condiciones óptimas de uso. Este patrón de desgaste por oxidación cíclica aceleraba el desgaste real del tambor en un factor de entre 2,3 y 3,7 respecto al desgaste calculado por fricción pura de uso normal. El mismo estudio midió la efectividad de 3 tratamientos preventivos aplicados sobre tambores con oxidación superficial inicial, pero sin desgaste estructural relevante. El primero fue el lijado suave de la superficie exterior del tambor, con papel de lija de grano 400, que eliminaba el óxido formado sin necesitar desmontaje si se aplicaba desde el exterior del tambor, con la rueda desmontada. El segundo fue la aplicación de pasta de cobre anti-seizure en la superficie exterior del tambor, en la banda que rodea el perímetro del tambor en su zona central y que está en contacto con el borde de la zapata, pero no con su superficie de fricción principal. El tercero fue un spray anticorrosión de zinc comercial, del tipo disponible en ferreterías por entre 5 y 8 euros. La reducción de la tasa de oxidación cíclica medida en ciclos de humedad de 72 horas fue del 47% con el lijado, del 79% con la pasta de cobre y del 71% con el spray de zinc. La mejora de la uniformidad de frenada medida como coeficiente de variación de la fuerza de frenada en la primera aplicación del pedal, después de un periodo de reposo de 72 horas con humedad, fue del 31% con el lijado, del 68% con la pasta de cobre y del 58% con el spray de zinc. La pasta de cobre anti-seizure, cuyo coste en España es de entre 2,50 y 4 euros el tubo en Leroy Merlin, Bricomart o Amazon España, fue el tratamiento más efectivo en todos los parámetros medidos. El CSEC publicó en 2021, a través de su Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM, un análisis específico sobre el mecanismo de protección anticorrosión de la pasta de cobre sobre el hierro fundido de los tambores de freno. Las partículas de cobre metálico en la pasta forman sobre la superficie del hierro fundido una galvana de sacrificio. En presencia de electrolito, en este caso la humedad, el cobre más noble electroquímicamente que el hierro actúa como cátodo de la pila galvánica que se forma, mientras que el hierro del tambor que quedaría expuesto sin tratamiento actuaría como ánodo y se oxidaría. Pero en este caso, la galvana de cobre actúa como escudo. El cobre, al ser más noble, se oxida preferentemente de forma extremadamente lenta, protegiendo el hierro subyacente. El análisis del CSIC midió una reducción de la tasa de oxidación del hierro fundido, protegido con pasta de cobre del 83% respecto al hierro, sin protección, bajo las mismas condiciones de exposición a humedad salina durante 168 horas. Esa protección es duradera. La capa de pasta de cobre aplicada sobre el tambor se mantiene activa durante entre 3 y 6 meses, según las condiciones climáticas, sin necesitar reaplicación mientras no sea eliminada por lavados a presión directa sobre la zona tratada. La Universidad del País Vasco publicó en 2023 un dato específico para las regiones del norte de España, donde la combinación de humedad elevada y temperatura moderada crea las condiciones más favorables para la oxidación acelerada de los tambores de freno. En los vehículos de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, que pasan al menos 2 días sin moverse cada semana, condición que estadísticamente corresponde al 67% de los vehículos particulares de esas regiones según datos de la DGT, el desgaste anual de los tambores de freno era entre un 40% y un 60% superior al desgaste calculado para el mismo número de kilómetros en zonas secas de la meseta, explicándose esa diferencia casi exclusivamente por los ciclos de oxidación cíclica durante los días de reposo. El tratamiento preventivo trimestral con pasta de cobre de 3 euros redujo ese diferencial de desgaste al 12%, situándolo dentro de los márgenes de variación estadística normal del desgaste por uso, en los vehículos de la muestra que recibieron el tratamiento durante el periodo de seguimiento de 18 meses del estudio. Antes de explicarte el procedimiento exacto, hay todo un universo de mantenimiento de los frenos traseros de tambor que la industria del recambio prefiere que ignores. Existe la técnica de comprobación del grosor residual del tambor con un calibre de uso doméstico que en 30 segundos te dice si el tambor todavía tiene material suficiente para seguir en uso o si ya ha alcanzado el límite de desgaste marcado en el interior de la pieza por el fabricante. Existe el ajuste manual del freno de mano en tambores con mecanismo de autoajuste, bloqueado por óxido, que en 10 minutos y con un destornillador plano devuelve la tensión correcta al freno de mano,
sin ningún coste de pieza. Existe la limpieza del interior del tambor con spray desengrasante, que elimina los depósitos de polvo de zapata que con el tiempo crean un lecho abrasivo dentro del tambor que acelera el desgaste de forma innecesaria. Existe la lubricación de los pines de guía de las zapatas con pasta de cobre, que es el mismo producto de este vídeo, y que elimina el chirrido de zapata que muchos propietarios atribuyen al tambor, cuando en realidad es el pin de guía trabajando seco. Y existe una diferencia crítica entre el chirrido de oxidación superficial que este vídeo resuelve y el chirrido de desgaste terminal de zapata, que es más constante, más agudo, y no desaparece después de las primeras frenadas, sino que se mantiene durante toda la conducción. Todo eso existe. Todo eso lo puedes comprobar tú. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. El mercado español de frenos traseros de tambor, incluyendo juegos de zapatas, tambores de recambio y conjuntos de freno trasero, generó en 2023 más de 95 millones de euros, según datos de Cernauto y de la Asociación Española de Distribuidores de Recambios del Automóvil. A pesar de que el freno de disco ha sustituido al tambor en los ejes delanteros de prácticamente la totalidad de los vehículos modernos, el tambor sigue siendo el sistema predominante en el eje trasero de los vehículos de segmento A y B, que representan la mayor parte del parque español por volumen de unidades, incluyendo modelos tan comunes como el Seat Ibiza, el Volkswagen Polo, el Renault Clio, el Peugeot 208 y el Opel Corsa, hasta los modelos de generaciones recientes. La razón por la que el conocimiento sobre el mantenimiento preventivo del tambor con pasta de cobre nunca llegó al propietario medio español tiene una arquitectura específica que combina dos elementos distintos.